¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? David Correa con usted. ¿Qué tal, David? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día. Primera lectura acerca del dato duro que conocimos ayer los argentinos y es que la inflación de febrero fue del 4,7%. Sí, efectivamente un número muy por encima de lo que tanto el gobierno como las consultoras privadas estaban esperando. Recordemos que el mes pasado tuvimos una medición que, bueno, en realidad no el mes pasado, en el mes de enero, tuvimos una medición inferior al 4% Sí. y de alguna manera lo que estábamos esperando era una medición similar o quizá algunas décimas por arriba, y sin embargo la verdad que bueno que fue un número que se acercó al 5% y además un número que efectivamente se instala como uno de los más altos dentro de esta parte, digamos, del gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Además, licenciada, estos números, si no me equivoco, son como son de febrero, se han generado sin el impacto que estamos viviendo ahora en marzo del aumento de los alimentos en función del conflicto bélico en Ucrania y que ha disparado todos los precios de los alimentos a nivel mundial. Efectivamente, una de las cuestiones que estamos analizando en este momento, en este mes de marzo, es la incidencia del conflicto entre Rusia y Ucrania en los commodities. Pero claramente durante el mes de febrero lo que estuvo incidiendo principalmente en el incremento de los alimentos y de los combustibles, que son los dos rubros que más se incrementaron durante el mes de febrero, tiene que ver con cuestiones estacionales en primer lugar, es decir, hay bienes alimenticios que tienen un fuerte componente estacional, que durante los primeros meses del año se incrementan de manera significativa, pero además también tiene que ver con un proceso que ya lo veníamos viendo desde fines del año pasado y durante los primeros meses de este año, que tiene que ver con un incremento a nivel internacional de los bienes alimenticios. Entonces, cuando en el mercado internacional los bienes alimenticios incrementan su precio, ese incremento que se da afuera del país se replica al interior del país, Claro. porque justamente la idea, digamos, de quienes comercian afuera es tener la misma retribución adentro que lo que se paga afuera, si no, Claro. obviamente les conviene sacar la producción íntegramente afuera, ¿no? Ahora, se ha puesto un tanto caro comer, licenciada, ¿no? Ahí la verdad es que la inflación es casi, se ha convertido para el gobierno casi como en un potro indomable, ¿no? Le encuentra la vuelta. Efectivamente, sí. La verdad que lo que está pasando con los alimentos, en general, digamos, con el rubro alimentos y bebidas en el índice, es preocupante no solamente por esto que vos estás planteando en términos reales, es decir, las familias que encuentran muy encarecido su consumo de alimentos, sino que obviamente que es, digamos, de seguir esta tendencia en donde los alimentos se incrementan por encima del nivel general, claramente esto nos va a mostrar quizá en algunos meses que la pobreza y la indigencia también están subiendo, ¿no? Entonces, ahí hay que mirarlo, digamos, con algún cuidado, porque en este momento la Argentina está intentando cerrar un momento importante con el Fondo Monetario Internacional, y en el marco de ese acuerdo claramente que estas variables son cruciales, ¿no? Y van a entrar justamente en la discusión. Ahora, estamos a mitad de mes, un poquitito más ya del mes de marzo, y sin ánimos de pedirle que haga futurología, pero bueno, ya ha aumentado el precio de los combustibles, aumenta los alimentos, hubo aumentos en función también del inicio de las clases, aumento también, digo, la sensación es que durante el mes de marzo, la inflación de marzo va a ser por lo menos la del 4,7%. El mes de marzo, digamos, normalmente es un mes complicado en términos de precios por todos estos elementos que vos estás marcando. Tenemos el comienzo de clases, entonces ahí tenemos la canasta escolar, digamos, que encarece los precios. Tenemos además
las cuotas de los colegios que se ajustan. En este caso, digamos, en el caso de este mes, como vos lo planteabas al principio, ya, digamos, durante todo el mes vamos a ver la incidencia del conflicto entre Rusia y Ucrania, sobre todo por el lado del maíz y del trigo, pero además de eso, recordemos que también hemos tenido incrementos de los combustibles y que además de eso, lo que está faltando todavía dentro de lo que son los precios regulados del gobierno nacional es qué va a pasar con las tarifas, ¿no? Entonces sí, la verdad que lo que vos estás planteando es preocupante. El gobierno nacional creo que acusó recibo durante estos días. Alberto Fernández habló de una guerra contra la inflación. La verdad que bueno, parafraseándote, digamos, claro, ciertamente es un conflicto un tanto indomable para el gobierno, para este gobierno, para el gobierno anterior y para los gobiernos que vienen hace 20 años, ¿no? O sea, digo, también contextualicemos que la inflación en Argentina ya se ha tornado un desafío para los gobiernos y para los académicos, porque realmente no parece tener soluciones por los canales más tradicionales. Entonces, seguro. Realmente es un problema complicado. Es cierto también que hay un contexto internacional inflacionario también. España está atravesando por una inflación pocas veces vista en estos últimos años, últimas décadas. Estados Unidos también incluso está con una inflación, pero uno tiene la sensación de que aquí la cosa es más complicada aún. Bueno, esto es un punto importante. Cuando hablábamos del tema de los commodities durante fines del año pasado y principios de este año, esto tiene que ver con presiones inflacionarias a nivel internacional. La verdad que si uno lo toma en términos relativos, que es lo que nos gusta hacer a los economistas, sí. Y por ejemplo, miramos la inflación de los Estados Unidos, la inflación de los Estados Unidos en los últimos tiempos se triplicó respecto de lo que venía teniendo. Venían teniendo índices del 2% y de repente nos encontramos con índices del 6% aproximadamente. Es decir, en términos relativos el incremento es muy grande, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? El resto de los países a los que uno habitualmente mira parten desde inflaciones muy bajas. Argentina oscila entre 20, 30, 40, hemos llegado a índices de 50, pero claramente lo tiene hace muchos años. Entonces, no es solamente el problema del nivel de inflación, es decir, los registros de inflación, sino también de el ritmo al que crece y además de eso, la cantidad de años que nosotros venimos acarreando índices de inflación. Claro. Entonces, claramente, esos índices de inflación eternos para nosotros tienen un correlato en los comportamientos de los individuos y de las empresas y hay un componente de expectativas que es muy grande. Componente que quizá en otros países no está tan claro, justamente ¿por qué? Porque no tienen historia de inflación, ¿sí? Entonces, obviamente, cuando ese componente de expectativa es grande, quizá ahí también hay una dificultad, digamos, para atacar el problema, porque el gobierno lo que debería hacer es generar confianza para quebrar esa expectativa, ¿no? Claramente. Entonces, ahí hay un problema, la Argentina está entrampada un poco en el conflicto de las expectativas, pero además también en otras variables macroeconómicas, déficit fiscal, emisión monetaria, también hay comportamientos especulativos, por supuesto. Entonces, la verdad que es un tema complejo, pero que claramente entra en un contexto internacional en donde el mundo lo está viendo también como un problema, ¿no? La última, licenciada, qué difícil que va a ser para el gobierno que se cumpla la pauta de una inflación para este año de entre el 38 y el 48%, con un primer trimestre que va a cerrar entre 12 y 13 puntos ya.
Claramente, manteniendo estos niveles que hemos visto durante los 2 primeros meses, y si realmente marzo termina en el orden del 4 o 5%, tenemos que estar pensando que realmente tener una inflación menor a 30 es una utopía, ¿no? Incluso hay algunas consultoras que han vaticinado números por encima del 60%, la verdad que... Ay, lo hubiera dicho más despacio, por favor. Sí, ¿60%? No, y a ver, si Argentina mantiene niveles del 4 y 5% mensuales, por supuesto que eso se cumple perfectamente a fin de año. Obviamente que lo que esperamos es que este anuncio del gobierno nacional respecto del combate a la inflación, y además el cierre definitivo del acuerdo con el Fondo Monetario, generen algunas posibilidades de empezar a pensar cómo bajar la inflación, ¿no? Ciertamente, y esto también es real y también hay que decirlo, los primeros meses del año son meses intensos en incrementos de precios, y lo que vemos también es que con el correr del tiempo y con el pasar de los meses, el índice de inflación mensual empieza a retroceder, y es por eso que terminamos con índices menores a lo que se vaticina a principios de año. Pero claramente que la pauta del 38% por lo menos parece lejana, ¿no? Sin duda, sin duda. Licenciada, muchísimas gracias por este tiempo para el B12. Muchas gracias a ustedes y que tengan buena semana. Hasta luego, buena semana. Estuvimos dialogando con la licenciada Florencia Correa Deza, economista de nuestra provincia.